Continuamos con la unidad número 5, que corresponde a la asignatura de taller de base de datos. La unidad se llama SQL procedural y hoy vamos a ver el tercer elemento que se mencionó en las iniciaciones que se trabajaron desde un inicio en esta unidad, que son los procedimientos de disparo o comúnmente conocidos como triggers, procedimientos de disparo o triggers. ¿Qué es un procedimiento de disparo o trigger? Pues es un procedimiento, es un bloque de sentencias SQL que se tienen que ejecutar, repito, se tienen que ejecutar. Se escuchó como un tanto obligatorio, así es, se tienen que ejecutar cuando ocurre un insert, un update o un delete en una tabla. O sea, son instrucciones que se ejecutan en consecuencia de un insert, un update o un delete en una tabla. Eso es un procedimiento de disparo, por eso se llaman de disparo, porque salen de alguna forma análogamente como un disparo en consecuencia de una acción que hagas tú sobre una tabla. O sea, la acción puede ser un insert, puede ser un update o puede ser un delete. La sintaxis de un trigger es muy sencilla, aquí está resumida en esta pequeña imagen. Y si ustedes observan aquí, bueno, la sintaxis es la siguiente. Se le coloca create trigger. Delante de create trigger va el nombre del trigger, que debe ser, vamos a ponerlo así, nombre trigger, que debe ser pues respetando las reglas para darle nombre a los elementos de MySQL, que ustedes ya las conocen, pues saben cómo trabajar los nombres de los procedimientos y de las funciones. Enseguida de create del nombre del trigger viene una de dos palabras, before, que significa antes, es decir, yo voy a decir que este trigger se lance antes de que ocurra algo, una acción, o se lance después de que ocurra una acción. Es decir, after, después de que ocurra esta acción, lánzate tu trigger, ¿no? Ejecuta las instrucciones. O antes de que ocurra una acción. ¿Qué acción estoy hablando? Cualquiera de estas tres acciones. Son las únicas acciones que se pueden realizar sobre una tabla. Son acciones que van a modificar el contenido de una tabla en específico. Entonces, cuando ocurra un insert, que sería propiamente o análogamente al disparo de una bala, sería la acción de apretar el gatillo cuando ocurra un insert, tú vas a decidir si vas a lanzar el conjunto de instrucciones que van a estar aquí van a estar las sentencias SQL, muchas, las que tú requieras para poder trabajar. Entonces tú vas a decidir si lanzas o ejecutas estas sentencias SQL antes, before, o después, after. ¿Sale? Pero solamente una de estas instrucciones, una de estas acciones se tiene que indicar en el trigger. Es decir, si tú observas que en la tabla, cuando ocurre un insert, en consecuencia se debe realizar una acción en otras tablas o varias acciones en otras tablas, o cuando ocurre un delete, tú tienes que realizar varias acciones en otras tablas, o cuando ocurre un update, pues lo recomendable es trabajar un trigger para cada una de las acciones, para no confundir o para no meterse en algún conflicto de lógica, ¿no? Entonces, eso sería lo recomendable. Ahora, después del insert, update o delete, pues viene la palabra on, y enseguida aquí, en esta parte, se coloca el nombre de la tabla, que o a la que se le aplica, voy a pasarme aquí, la acción. Ojo, es decir, el nombre de la tabla que va a ejecutar este bloque de sentencias cuando ocurra en ella un insert, un update o un delete. Perfecto. Que son las tres acciones que podemos trabajar dentro de un trigger. Ahora, cuando ocurre un insert, y esto es sumamente importante porque de aquí va a depender mucho la lógica y las acciones que hagamos. Cuando ocurra un insert en una tabla, se genera una tabla temporal llamada new. Esa tabla temporal
contiene los valores y los campos que se están insertando en la tabla mencionada. Es decir, se genera una tabla temporal, una tabla momentánea, una tabla que solamente le sirve al trigger, que no se va a ver reflejada dentro de la lista de tablas de mi base de datos para nada. Simplemente que el trigger lo que hace es meter el registro que estás insertando, meterlo en una tabla que se llama new. Es decir, si tú vas a insertar por ejemplo, la clave de compra o vas a insertar la clave de producto, bueno, se va a generar una tabla que tenga el campo clave de compra y el valor que estás insertando. ¿Y cómo se llama esa tabla? Se llama new. Cuando ocurre un delete sobre una tabla, se va a trabajar una tabla temporal que se llama old, que contiene exactamente los campos con los cuales se mandó a ejecutar la instrucción delete, o más bien, perdón, los campos que corresponden al registro o los registros que se están eliminando. Por ejemplo, si tú quieres eliminar un registro en venta detalle, al darle delete a ese registro de venta detalle, si recuerdan la tabla, en venta detalle había el campo de cantidad, de precio de venta, clave de venta y clave de producto. Entonces la tabla all va a contener esos 4 campos con los valores del registro que se está eliminando. Por eso se llama old incluso. New es nuevo, old es viejo, ¿no? Para entenderlo claramente. Cuando vas a insertar, pues vas a insertar un nuevo registro. Cuando vas a eliminar un registro que ya existe, un registro viejo. Entonces son las tablas temporales que se crean. Y cuando se ejecuta un update, pues se generan las 2 tablas. ¿Por qué se generan las 2 tablas? Bueno, ¿por qué? Porque en el update existe un registro que ya existía, existe un registro que se va a modificar. Entonces, el registro sin la modificación se encuentra en la tabla old, o sea, va a ser el registro viejo. Y la actualización que tú le vas a aplicar a ese registro se encuentra en la tabla new. Pero cuando ocurre un update, tanto la tabla new como la tabla old contienen los mismos campos, pero valores distintos. Es decir, tú puedes modificar la cantidad del producto vendido en venta detalle. Si la cantidad de producto vendido está ahorita, en este momento, está en 20, entonces el valor para el campo cantidad, o la cantidad, lo voy a poner aquí, la cantidad para el campo, el valor para el campo cantidad va a ser igual a 20. Es el valor que tiene en este momento el registro. Si tú quieres modificar ese valor, bueno, aquí tú le vas a decir que la cantidad, incluso en el update le vas a poner set cantidad igual a algo. La cantidad va a ser igual a otro valor diferente. Por ejemplo, si el cliente compró más, o sea, tú le vendiste más al cliente, en vez de 20 le vendiste 22, entonces esta es la cantidad nueva que tú vas a colocarle al campo cantidad, o ese es el valor nuevo que tú vas a colocarle al campo cantidad, y ese es el valor que tú vas a reemplazar, el 20. ¿Por qué razón se van a manejar estos 2 campos con valores distintos? Porque seguramente tú tendrás que saber la diferencia entre este y este. ¿Por qué? Porque conociendo la diferencia, obviamente tú vas a poder determinar si las existencias del producto se van a aumentar o se van a reducir, porque puede ser, por ejemplo, en este caso vemos que hay 2 de diferencia. Entonces, si hay 2 de diferencia, pero a favor, o sea, vas a vender 2 piezas más, entonces vas a descontar las existencias. Descontar existencias porque estás vendiendo 2 piezas más de las que tú ya habías vendido. Pero puede ser que la actualización sea al revés. Puede ser que tú hayas vendido 20 piezas y estés actualizando a 15. Entonces va a haber 5 piezas que te van a regresar de ese producto. Y esas 5 piezas, en vez de descontarlas de existencias, van a volver a tu inventario. Entonces tienes que aumentarlas al campo de existencias del producto. Por esa razón, cuando ocurre un update, se generan ambas tablas y los registros que se generan, pues son los registros que
que están en este momento dentro de la tabla y el registro que va a estar después de aplicar la actualización. Entonces, ojo, si tú combinas el antes o el después con cualquiera de estas acciones, el trigger se va a ejecutar antes de que ocurra un update, antes de que ocurra el insert, antes de que ocurra el delete, o si tú lo prefieres y si es lo que se requiere, se puede ejecutar después de que ocurra un insert, después de que ocurra un update o después de que ocurra un delete. Comúnmente los triggers, por experiencia les comento, se ejecutan después de que ocurra la operación. O sea, por ejemplo, si tú vas a insertar un registro en la tabla venta detalle, después de insertarlo vas a irte a productos y lo vas a actualizar y te vas a ir a la venta y vas a actualizar total, subtotal e IVA, después de que insertes el registro, ¿no? Entonces, comúnmente así es como funciona después de que hagas algo. Pero también puede ser factible que antes de que tú ejecutes las sentencias SQL de ese trigger, antes de que se ejecute la acción, antes de que se ejecute el insert o el update o el delete de la tabla que has mencionado dentro del trigger, es posible que tú quieras hacer algo, a lo mejor alguna validación, a lo mejor alguna comprobación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene a la mente un ejemplo muy simple. En este caso, si yo voy a vender 2 piezas más, o sea, si yo había vendido 20 y ahora van a ser 22, significa que voy a sacar de mi inventario 2 piezas más de ese producto. Entonces, creo yo que sería conveniente que antes de que ocurra el update, en la tabla venta detalle, por dar un ejemplo, primero voy a validar que el campo de existencias de la tabla productos pues tenga las 2 piezas que yo requiero para completar esta actualización. En caso de que no sea así, pues simplemente no voy a hacer ninguna acción. Entonces pudiera ser una validación que se tenga que hacer antes, ¿no? Y después viene, entre el begin y el end, pues vienen las sentencias SQL. Creo que hemos dejado como que a un lado la sintaxis del trigger, pero bueno, se menciona fácilmente. Create trigger, el nombre del trigger va aquí. Se indica si va a ser antes o va a ser después de que ocurra alguna acción de estas. Puede ser un insert, puede ser un update o puede ser un delete, lo que esté ocurriendo sobre viene la palabra sobre la tabla que se indique aquí. Después viene una instrucción que se llama for each row, es decir, aplícate o va a aplicar estas sentencias a todos los renglones que tenga que aplicarle, porque puede ser que tú afectes a más de un renglón, no solamente a uno. Después viene el begin, que indica el comienzo, y viene el end, y observen que el end, como es la última instrucción de la instrucción create trigger, pues se le pone un punto y coma, que es el carácter que indica el fin de la instrucción, que le va a indicar a MySQL que ejecute todo este bloque de instrucciones, y este bloque de instrucciones va a significar crear un trigger. Importante que debemos de entender que aquí las sentencias que tú ejecutes van a hacer uso de ¿quién? Pues van a hacer uso del old y van a hacer uso del new. O sea, de alguna manera se va a trabajar con estas sentencias, pero estas sentencias SQL pues pueden tener acceso sobre el old o sobre el new. Ahí es donde tú puedes utilizar el registro que estás insertando, el registro que quieres eliminar, o el registro nuevo y el registro viejo, o el registro viejo y registro nuevo cuando hagas un update. Entonces, a lo mejor ahorita de primera mano esto les parece un tanto desconocido y un tanto a lo mejor intrigante, pero cuando veamos nuestro primer ejemplo, seguramente nos va a caer el 20 de qué es un trigger, para qué nos sirve. Ojo, simplemente quiero aclararlo, un trigger se ejecuta de forma más rápida, más inmediata, requiere menos recursos que un procedimiento almacenado y que una función. Por lo tanto, todo lo que puedes hacer con un trigger, hazlo con un trigger. Es decir, vamos a ver ahorita el ejemplo de compra detalle. Cuando insertemos en compra detalle un registro, en consecuencia ustedes saben que ocurre una actualización en las existencias y una actualización en el total, en el subtotal y el IVA. Esas dos acciones las hacíamos dentro de un procedimiento almacenado. Entonces, esas acciones sería conveniente hacerlas dentro de un trigger. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Si ustedes observan, aquí viene la sintaxis ya aplicada en forma. Se va a colocar la instrucción drop trigger if exits venta detalle insert. Vamos a hablar de la tabla venta, por lo tanto, en este caso vamos a hablar
vamos a hablar de esta tabla, ¿no? Es el ejemplo de trigger que traigo ahí en la presentación, pero para ponerlo en práctica nosotros vamos a trabajar con el asunto de las compras, porque yo estoy trabajando del lado de compras. Ya ustedes tendrán que trabajar la parte de ventas en las prácticas que yo les planteo. La parte de ventas es esto, ¿no? Es este recuadro. Voy a ponerlo en color azul. Este recuadro azul corresponde a lo de ventas, ¿no? El cuadro rojo corresponde a lo de compras. Muy bien, entonces vamos a trabajar en el ejemplo que traemos en la presentación con la tabla venta detalle. Observen qué dice el trigger. Dice drop trigger if exit. Esta instrucción significa si existe el trigger, elimínalo. ¿Y cómo se llama el trigger que quiero eliminar? Venta detalle insert. Enseguida de esta instrucción viene la instrucción create trigger. El nombre del trigger, que en este caso es venta detalle insert. Y aquí dice que se va a ejecutar before, antes de que ocurra ¿qué? Antes de que ocurra un insert sobre la tabla venta detalle. Correcto. Después viene la instrucción for each row, que significa para aplica las instrucciones a todos los renglones que vayas a afectar. Y enseguida viene la palabra begin. Después del begin viene el bloque de instrucciones y al final el end. Perfecto. Así es como funciona. ¿Cuáles son las instrucciones que estamos haciendo aquí? Si ustedes observan, estamos actualizando las existencias y le estamos colocando el valor de existencias, lo que tenga existencias, menos la cantidad que estoy vendiendo. La cantidad que estoy vendiendo, si ustedes observan, la obtengo de la tabla new. La tabla new es la tabla que se genera al ejecutar un insert sobre la tabla venta detalle. Al ejecutar un insert sobre la tabla venta detalle se genera la tabla temporal new. ¿Y qué campos va a tener la tabla temporal new? Pues los campos que tiene la tabla venta detalle al momento de insertar. Es decir, cuando yo inserto algo aquí, pues tienes que insertar cantidad, precio de venta, clave de venta y clave de producto. Esos 4 campos son los campos que tiene la tabla new, que se genera de forma automática al ejecutar un insert. Aquí estoy haciendo uso de la cantidad y luego dice donde la clave de producto sea igual a el campo clave producto de la tabla new, o sea, del nuevo registro que estoy insertando en la tabla venta detalle. ¿Y por qué se llama new? Porque yo ejecuté una acción de tipo insert dentro de la tabla venta detalle. Una vez que ya se actualizaron las existencias del producto, si ustedes observan este otro update de acá, lo que va a hacer es actualizar el total de la venta. Total es igual a total más la nueva cantidad por el nuevo precio de venta, o sea, más bien la cantidad que estoy insertando, que la obtengo de la tabla new, por el precio de venta al que estoy vendiendo el producto, que lo obtengo también de la tabla new. Y el subtotal pues ya se calcula multiplicando el total. Aquí hay una fórmula distinta a las que hemos ocupado, ¿no? Aquí primero calcula el subtotal y después el IVA es igual al total menos el subtotal, donde la clave de venta sea igual a la clave de venta que estoy insertando. Y la tabla de venta que estoy insertando se encuentra dentro de la tabla new. Bueno, entonces vamos en la siguiente sesión, esto es la parte teórica. La parte teórica, que son básicamente la sintaxis, la intención de un procedimiento de disparo. En la siguiente sesión, para no extender mucho esta sesión, vamos a trabajar la práctica de trigger. Gracias por su atención.